investigaciones cualitativas, porque en sí es la primera, como la primera, no mentiras, la primera no. Bueno, sí, es una de las primeras materias en las que empezamos a hacer este tipo de investigaciones, porque esta materia se llama Observación de los Procesos de Aprendizaje 1. Entonces yo creería que en la segunda ya será un poco más serio. Ujú. O sea, y bueno, se llama observaciones de los procesos de aprendizaje y en ese sentido, ¿tú qué observaste en mi clase y por eso dijiste, no, si hagamos la entrevista a la profe Raquel? Bueno, me gustó mucho el tema de la meditación. Digamos que cuando mi hermana me comentó, Ujú, eh, la vi como muy entusiasmada y como muy interesada en eso. Entonces yo ujú, dije, bueno, chévere porque, digamos, en el departamento de nosotros nunca nos hacen eso. O sea, nosotros es pura, como te digo, como solamente lo académico, o sea, y nada más. Entonces me pareció muy curioso, me pareció muy chévere, y le comenté a mi profe y me dijo que es súper bacano, que entonces hiciéramos pues la observación en este espacio académico. ujú. Y sí, me gustó, me pareció muy chévere, y más porque, digamos, eh, va muy dirigido al público al que, al que le estás enseñando, porque digamos, a un estudiante de lenguas, pues es que no sé, digamos que los estudiantes de arte son un poco más open mind, me parece a mí. No, más que Entonces, tema insensibles. sí, sensibles, exactamente, más creativos, más receptivos. Entonces me pareció muy acertado esa actividad, me pareció muy acertada. Y bueno, en cuanto a los contenidos académicos también me pareció chévere porque brindabas como muchos ejemplos de como de obras que uno no sabía, o sea, yo de verdad no sabía nada de eso y me pareció súper chévere, como, no sé, me pareció chévere de analizar, la verdad. Y es que la mayoría de mis compañeros analizan como profesores del departamento, de lenguas, Ujú. de Sí, español. porque no saben cómo acceder a otros profesores. Ajá, sí, señora. Sí, Pero tú entonces quería. pues coincidió con tu hermana que está en artes y tú en lenguas. Sí, sí, Entonces, señora. una buena coincidencia. Sí, señora. Sí, me llamó mucho la atención esa actividad. Y, o sea, yo la observaba y hasta yo sentí como ese, como te ¿Qué? digo, como que quería entrar en la meditación, pero como estaba analizando, no pude. Ah, no, Entonces, yo pensé que la no, habías hecho. Qué bueno, chistoso. lo intenté, lo intenté, pero sí me pareció muy acertado, la verdad. Bueno, muchas gracias por los comentarios, Julián. A ver, ¿qué pasó con...? Te voy a contextualizar, yo no sé si tu hermana te contó, pero bueno, para contextualizarte, la sesión de meditación Ujú, resultó porque, porque los compañeros de tu hermana me comentaron en una anterior tutoría o en una anterior entrega que se sentían mal, que había un estudiante pues alguien me contó, o sea, medio quiso decir que ujú, estaba como en una situación difícil y que tenía que ver con un asunto afectivo, emotivo, ¿no? Entonces, y entonces pues como varios los leí o los escuché que tenían, como que estaban también pasando por una situación difícil y de aburrimiento y de pues todo lo que conlleva el estar, el hacer clases mediadas por las TIC, porque esto no es educación virtual, esto es educación presencial mediadas por las TIC. Entonces, yo dije, no, pues si se sienten tan mal, pues yo les ofrezco pues algo como para que se sientan más tranquilos, más relajados. Y pues bueno, yo tengo experiencia yo soy artista visual, yo soy artista visual y soy artista y tengo pregrado en artes visuales y maestría en artes plásticas y visuales de la Nacional. ujú, Entonces, y mi tema de investigación ha girado en torno al cuerpo.
he sido profe en la licenciatura del programa de la clase de artes del cuerpo en diferentes semestres. Este semestre no tuve clases de cuerpo. Cuando yo he tenido clases de cuerpo es la clase que ingresan muchos estudiantes de diferentes programas en toda la universidad. ¿Qué pasa en este programa de artes del cuerpo? Pues lo que yo hago es precisamente lo que tú viste, es ofrecerles unas estrategias, no metodologías, sino porque la metodología es de las ciencias sociales o de la investigación científica cuantitativa, medible, demostrable, bla, y pues en las artes eso no funciona. Y eso es lo que yo siempre les he dicho a mis estudiantes, de que, o sea, a mí no me vengan con estas chorradas de la investigación de las ciencias sociales o elevar la pedagogía como una ciencia, porque lo que hace es apoyarse de las metodologías de investigación de las ciencias sociales. Entonces, ¿qué pasa? En el arte, lo que se busca o se propende o se pretende, desde mi punto de vista, es desarrollar otra serie de procesos de aprendizaje, ¿sí? Más desde lo sensible, más de lo cognible, ¿sí? Entonces, lo que yo he desarrollado en esta clase de artes del cuerpo y bueno, toda la trayectoria que yo he tenido, es pues eso, ¿no? El tener conciencia del cuerpo. Mi tesis es que las estudiantes no tienen conciencia de cuerpo, no tienen cuerpo, ¿sí? Y cuando tienen esa conciencia de cuerpo, dijo, pucha, tengo materialidad, ¿sí? Hay una materialidad y pues que es importante, ¿no? Entonces, otra clase, y yo siempre hablo del desaprender lo que se ha aprendido del cuerpo, lo que creemos que hemos aprendido del cuerpo, ¿no? Entonces, y esa es como mi manera de desestructurar los aprendizajes. Entonces, como tú te das cuenta, pues desde las artes visuales nada que ver. Cuando yo vi esas preguntas, pues nada que ver. En mi caso particular, nada que ver con las metodologías ni con modelos pedagógicos, porque yo no tengo formación en pedagogía, yo no soy licenciada, no tengo ni puta idea de qué es la pedagogía. Pero sí me pregunto, sí me hago preguntas en relación a por qué las docentes tenemos, sí, como hábitos de, ¿cómo decirlo? De réplica, sí, de la réplica de la enseñanza-aprendizaje de las artes visuales, ¿sí? Entonces aquí hay que aterrizar, lo que siempre he dicho pues en mis clases, que hay que aterrizar la enseñanza misma de las artes visuales, ¿no? Entonces, porque yo siempre les digo a mis estudiantes, o sea, ¿qué tal si yo replico lo que como yo aprendí, yo enseño? Pues estoy cagada en la inmensidad, o sea, no es, o sea, es de verdad bastante cuestionable el hecho de que nosotros como docentes, pues, o yo siendo una docente en la Universidad Pedagógica Nacional, yo replique modelos pedagógicos que yo he tenido en mi formación. Incluso yo creo que los profesores que yo he tenido no han tenido como esta también conciencia de cómo enseñar las artes visuales, porque resulta que en las artes visuales puras, ¿sí?, en la que usted sí se mete a la clase de artes, yo no sé si su hermana la ha visto en clase de pintura, el maestro, ¿sí? El maestro, porque además el maestro es hombre, es el que tiene toda la sabiduría, y pues si yo soy estudiante, pues yo soy un ignorante, entonces no tengo ni idea. Entonces yo recibo lo que mi maestro me está enseñando. Entonces, muchas veces la enseñanza de las artes visuales es a través de la réplica. Entonces, yo copio de un modelo, yo copio de un original, y pues si yo copio del modelo o del original, pues voy a ser mejor aprendiz, ¿sí? En resumidas cuentas, así ha sido la enseñanza de las artes visuales, y pues resulta que pues yo no estoy de acuerdo con esos modelos de réplica. Entonces, digamos,
lo que yo siempre le discuto a la pedagogía y la pedagogía en artes visuales es la instrumentalidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que muchas veces en el aula se practican procesos de enseñanza-aprendizaje donde se emplea o donde se utiliza, ¿sí? Se utiliza al arte para acceder al conocimiento. Y lo mismo pasa con la investigación, ¿sí? La investigación, la investigación de la pedagogía de las artes visuales es un híbrido, ¿sí? Entonces, no, yo accedo al conocimiento no porque la obra de arte en sí misma sea sea el conocimiento mismo, sino que a través de la obra de arte yo accedo al conocimiento. Por ejemplo, la clásica que yo siempre les digo a mis estudiantes: usted va a ser profesor de un colegio, pues, ay, venga, Pepito, Pepita, usted que es el profe o la profe de artes visuales, pues haga una clase para enseñarle, una clase así didáctica, bonita, lúdica, para enseñarles a los niños a sumar y a restar. Entonces, ay, no, si utilizo el arte para que los niños y las niñas aprendan a sumar y a restar, no sé, qué sé yo, cualquier cosa, ¿sí? Ahí se está instrumentalizando el arte, no se está accediendo al conocimiento directamente porque la obra de arte es conocimiento, sino que se está instrumentalizando. Entonces, yo sí estoy completamente de desacuerdo de eso. Y pues yo sí pienso que la obra de arte pues es a través de la obra de arte la que permite la sensibilización del sujeto, ¿no? Entonces no sé, esto he pensado cuando yo leí esa clase, toda la serie de preguntas que me enviaste. Sí, y lo que yo había pensado que dónde estudiar de pedagogía, no, pues no, sino que yo sí me pensaba en pregrado, dije, bueno, yo quiero ser artista visual, no quiero ser artista de galería, porque claro, el común de la gente es pensar que los artistas vivimos de la venta de la obra y vivimos vendiendo cuadritos, ¿no? Y pues la verdad es un pensamiento bastante reduccionista que muchas veces no tiene culpa el espectador o la gente del común mismo, ¿no? Sino que también es un problema o es un proceso de cómo circuliza o se visibiliza la obra de arte, ¿no? Entonces, en mi clase de arte, de prácticas artísticas contemporáneas, pues problematizo el lugar de la circulación de la obra de arte, ¿no? Y cómo el público recibe esa obra de arte, ¿no? ¿Qué se interpreta o cómo se siente interpelados o interpeladas en relación a la obra, ¿no? Y la obra de arte contemporánea, porque no necesariamente tiene que ser tradicional, ¿no? Como una escultura o una pintura. Entonces, claro, yo dije, no, yo no quiero ser artista de galería, sino que, digamos, producir una obra que esté más cercana a unos lenguajes contemporáneos, una obra de arte que circule en diferentes contextos, más bien sí, como centros culturales no tan hegemónicos, sino como que circule desde otros lugares. Y yo dije, bueno, hasta hoy me he pensado y afortunadamente he desarrollado la obra así. Y sí me pensé también mientras estaba estudiando pregrado en artes visuales, yo sí me pensé también la enseñanza de las artes visuales en educación superior. Entonces yo soy afortunada de no haber pisado, no haber sido docente de colegio, ni de instituto, ni nada de eso, sino que directamente yo fui docente universitario, porque yo me pensé así. Entonces, y construí mi hoja de vida para ser docente universitaria. Entonces, en las artes visuales se mide también la experiencia artística, la experiencia docente también con la trayectoria artística, ¿no? Entonces,
que si tiene maestría, que si tiene investigaciones, que si ha expuesto a nivel nacional e internacional, en museos, en galerías, bla, 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 que si ha ganado reconocimientos, que si ha ganado becas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y es ese lugar, ¿no? Como en el que he transcurrido con mi obra. No sé qué otra pregunta había por ahí, o tienes alguna pregunta como para complementar esto. A ver, déjame revisar. Permíteme, por favor. Y yo por el orden, si no quiero contestar, me da mamera. Ok, listo, no te preocupes. Listo, profe. Entonces, para hablar un poco más sobre el arte, me gustaría saber si hubo alguna persona de tu infancia que te impulsó o fue algo innato que querías o en realidad cuáles fueron esas motivaciones que te impulsaron a estudiar arte, ya que pues en Colombia no es como o sea, no sonado, no, sino como, es decir, es particular, me parece a mí, el concepto que tengo de arte. Entonces, no, quería saber qué te impulsó a estudiar arte. Esa pregunta sí es bastante incómoda, ¿sabes? Porque Oh, sí, porque no es como, ay, sí, no, mi profesora del colegio, no sé qué, no. Incluso yo entendí otra cosa, que quién había sido mi referente para ser profesora, entendí yo, además. bueno, pues, discúlpame, te interrumpo. Pues, ya que tú me dices que, bueno, ves la pedagogía desde otro punto de vista, quise redirigir la pregunta, pero no tanto como el profe que me enseñó en el colegio, no, sino de pronto alguien de tu familia que tú admiraras o algo más por ese camino, profe. Pues es que mi familia es de músicos. Mi familia Mm, tiene, bueno, yo nací en San Juan de Pasto, en Nariño, ujú. la capital del departamento de Nariño, y pues mi papá, mis tíos, mis abuelos, los tíos abuelos, los primos de mi papá, mejor dicho, todos, los Hernández y los Arteaga son músicos, la mayoría. Entonces ahí hay una sensibilidad Sí. hacia las artes, ¿sí? Ellos son más bien músicos empíricos, son autodidactas, son músicos, digamos, es como la música, la expresión propia de su ser en el mundo, ¿sí? Ujú. Más bien, no tienen esos conocimientos. Yo les decía a mis estudiantes que yo soy de las primeras que ingresaron en mi familia a estudiar en una universidad. Entonces, esto es Ujú. reciente y pues imagínate todos los cambios sociales y de contexto que ha permitido que hoy en día uno como mujer pueda estudiar en una universidad. Sí, el Sí. acceso a la universidad, el acceso a la educación superior es restrictiva, ¿no? Ujú. Y pues tenaz. Y bueno, digamos como que pues con el contexto de la música, con el contexto incluso del dibujo, de la pintura, yo no sentía como que una necesidad así como fue, pucha, yo quiero hacer arte y me dedico al arte. Yo creo que eso se fue dando con los años, ¿sí? Sí. Por lo mismo que pasa en cualquier contexto en Colombia, ¿sí? En cualquier contexto educativo en Colombia. Las artes siempre han sido minusvalorizadas, ¿sí? Entonces, el, se le da prioridad a otras áreas de conocimiento supuestamente más funcionales y supuestamente más aportantes a una sociedad, ¿sí? Una sociedad neoliberal, pues que si usted está dentro de esta sociedad, usted tiene que aportar a través de su productividad, ¿sí? Capital, Ujú. un capital. Entonces, a lo largo de los años, es a lo largo de la vida, yo creo que en la adolescencia tuve más
como la inclinación hacia la música, porque también sé música, pero es en la adolescencia donde me agarró de todo. Quería escribir, pintar, dibujar, cantar, tocar guitarra, estaba metida en un coro de todo. Yo hacía de todo en la adolescencia. Pero como todo proceso educativo, usted no puede hacer de todo, sino que usted tiene que ingresar a la universidad y pensar bien qué es lo que va a estudiar y que le dé plata, ¿no? Ese es el argumento número uno de los papás y las mamás. Entonces, incluso de los mismos docentes. Entonces, no, métase a estudiar una cosa que dé plata, no, música no, artes menos, no, eso es hobby, ¿sí? Entonces, claro, mis papás pagaban clases particulares de música, de pintura, bla, pero no, métase a estudiar algo que dé plata. Entonces, diseño industrial, que era como la cosa más afín, supuestamente da plata y como todas las carreras de las áreas de las humanidades, aunque muchos programas o muchas facultades están el diseño industrial está en las facultades de arquitectura o de ingeniería. Entonces, yo estudié diseño industrial durante 2 años y uy, no, dije, no, yo quiero ser artista. Y pues ya egresé con honores y todo y pues ya me vine a estudiar. Es un proceso, no es una cosa, digamos, como definitoria desde chiquito, sino que la sensibilidad se va formando en diferentes etapas, ¿no? Sí, no sé. Ok, listo, No sé. profe. Pero, por ejemplo, en el diseño industrial había algo de artista, ¿no? Algo Claro, de... claro. En el diseño industrial, o sea, a mí me encanta el diseño industrial porque, espérame un segundito, el diseño Listo. industrial me gusta mucho. El diseño industrial es bacano porque es la unión como de varias disciplinas y no solo las artes y no solo la habilidad manual, porque se piensa que las artes es una habilidad manual. Y el diseño industrial es en sus inicios o cuando o aparece en principios del siglo XX ¿en qué es? En Europa, la sumatoria del arte y la arquitectura, las artes y los oficios y la arquitectura. Entonces es buscarle la funcionalidad a las artes y oficios, es decir, todo lo que es artesanal, lo que se hace de manera artesanal y producirlo de manera industrial. Y lo chévere a mí, lo que me llamaba mucho la atención del programa, porque era un programa bastante nuevo en Nariño, y bueno, incluso el diseño industrial es un campo de saber pues bastante nuevo, tiene 100 años, en 2019 cumplió 100 años, un siglo, la Bauhaus, y la Bauhaus pues es la escuela más famosa de arte y diseño en Europa y pues que se extendió sus procesos, sus métodos de enseñanza pues se han propagado en todo, pues, en todo el planeta. Y de esa formación de la Bauhaus, pues mis profesores han replicado pues esos procesos de enseñanza-aprendizaje de la Bauhaus y pues los llevaron lo llevaron pues a esta ciudad. Y es así, ¿sí? Y las artes visuales también, muchos artistas colombianos, y yo siempre les digo a mis estudiantes, si ustedes ven la historia del arte colombiano y si analizan el contexto de producción de una obra de arte y pues es entender la biografía de los y las artistas, pues muchos se van a Europa, aprenden allá el arte hegemónico y se devuelven. Y así ha sido también incluso con el diseño industrial. Y lo bacano es eso, como el diseño industrial me llamaba mucho más la atención los talleres y los laboratorios
y bueno, la investigación para diseño, porque siempre se hacen prototipos y las clases de fundamentos de diseño y tridimensional, pues que es lo más bacano. Y bueno, y me quedé con esa formación de 4 semestres y ya me metí a artes ya de una. Pero yo no son años perdidos, sino que, digamos, para mi formación sí ha sido como lo mejor el diseño industrial, la exigencia, como la factura, o sea, volverse pulcros en entregar un trabajo, eso me parece esencial. A mi manera de ver, sí. Entonces tengo como lo que más me queda es eso, tiene que quedar, así sea una obra de arte, tiene que quedar con acabados perfectos. Es como, es lo que me dejó el diseño industrial. Qué chévere, me parece muy chévere que digamos que no está, el diseño industrial no es tan opuesto al arte como se pensaría normalmente. Entonces me parece chévere como, sí, pues, esas conexiones que se hacen con el arte, me parecen chéveres, profe. claro, porque incluso también tienes que estudiar historia del arte en diseño industrial, tienes que estudiar historia del arte. Y esa es otra cosa, cuando yo les enseño historia del arte también los jodo hablando de las metodologías. Pues, no sé qué metodologías, pero sí estoy en contra de las metodologías conductistas que muchas docentes, pedagogos del programa, y eso que quede grabado, aplican Tranquilos. en sus clases, son muy conductistas. Entonces, más bien yo pienso como en estos procesos más desde la abducción, ¿sí? ¿Cómo es? No me acuerdo este término, bueno, creo que lo estoy embarrando. Y pues que une más bien como lo intuitivo y lo experiencial, ¿no? Entonces es como buscar a eso. No sé por qué estaba diciendo eso. Ya me perdí en esa parte. Tranquila, no te preocupes, no te preocupes. Listo, profe. A ¿Ya? ver, ¿qué otra preguntita te puedo hacer? Ok. Una última y ya te dejo libre. Bueno. Bueno, de pronto, ¿cuál sería la recomendación? Pues la última preguntita. ¿Cuál es la última, perdón, cuál es la recomendación o qué consejos le darías a una maestra en formación como yo? De pronto, ¿qué caminos te fueron útiles para llegar hasta el punto donde estás ahorita? Mm, mm, no, lo que yo siempre he repetido ahorita. No replique, no replique lo que le enseñaron. Desconfíe de todo lo que le enseñaron, en serio. Si su merced va si yo enseño cómo aprendí, estamos jodidos. Hay un escritor, un filósofo contemporáneo, pues postestructuralista, que se llama Jacques Rancière, y tiene un libro que se llama El maestro ignorante. Entonces, digamos, en nuestro programa muchos profes lo han trabajado ese documento, me parece como un texto bastante, pues, diciente para el área de la enseñanza-aprendizaje, sin tener una pretensión pedagogizante, sino que más bien reflexiona sobre ese acto pedagógico, más que de dar luces de cómo debe ser un proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo, a ver, ¿qué más recomiendo? Sí, no, como mantenerse bastante actualizado. Yo pienso eso y lo que yo siempre les digo a mis estudiantes es que, bueno, si su merced va a ser docente, escogió una carrera en la que va a estudiar por el resto de su vida. Digamos, yo lo pienso así, o sea, yo no estudié para ser docente, pero sí tengo una vocación docente, ¿sí? Que me permite estar o que me garantiza más bien estudiar por el resto de mi vida, ¿sí? Porque a mí me gusta leer mucho, ¿sí? Y me gusta problematizar lo que se lee, ¿sí? Y ahí hay una producción de conocimiento interesante. Entonces, yo creo que el verdadero o digamos, sí, como el momento donde se puede haber
los procesos de enseñanza es a través de como de lo que a uno le gusta, o tengo la fortuna de que yo tengo espacios a mi cargo de que son espacios que me gustan, son espacios académicos que a mí me encantan. Entonces, el lío es trabajar en clases que a uno no le gusta. Entonces, eso es lo peor que puede haber. Y hay muchos docentes que, porque, o sea, digamos, no consiguen en otro lado, pero pues, o sea, les toca. Entonces, hay un doble esfuerzo para, digamos, aprender y replicar lo que aprendió por su cuenta. Entonces, es bastante, eso es como bastante, sí, ¿cómo decirlo? Como bastante curioso que pase, ¿no? Que aprendo algo que no aprendí en la academia. Y eso pasa, ¿sí? Y seguramente cuando egresen ustedes van a decir, es que en la universidad no aprendí un carajo. La vida real es otra cosa, ¿sí? Y eso pasa, porque la universidad tampoco, o el pregrado tampoco le va a dar todo. Entonces, el pregrado no le va a dar todo lo que usted busca, ni la educación superior le va a dar todo lo que uno quiere aprender, sino que uno mismo, o mi experiencia ha sido esa, como el espíritu investigativo que uno tiene. O sea, si yo buscara una universidad donde me hubieran dictado todo lo que yo hubiera querido, pues no existe, porque a mi manera, o sea, en mi caso soy bastante interdisciplinar, no me quedo solo con las artes, ni las artes visuales, sino que me quedo con otras áreas del campo, sí, otras áreas del saber, incluso hasta las científicas, pero sin ser positivista, ¿no? Porque ese es el problema de las ciencias, ¿no? El positivismo. No sé, ahí ya he hecho mucha carreta, no sé, ahí estoy echando flores. No, tranquila. De igual manera, pues, muchísimas gracias por responderme las preguntas. Pues sé que para ti es un poco raro en cuanto al tema de la pedagogía, porque sí, yo lo hice como desde mi punto de enunciación, ¿no? Como que todo en mi carrera es ¿cómo se dice eso? Muy metódico, muy lineal, muy recto. Entonces, no sé si le aporté, capaz que no, claro, claro capaz que sí, que me embarró preguntándome a mí de pedagogía, donde yo no tengo idea. Tranquila, no te preocupes, los aportes que me diste pues son muy valiosos. Tranquila. Y pues nada, profe, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu interés también, qué pena molestarte tanto. Y bueno, muchísimas gracias, profe. No, a ti, Julie, muchas gracias por contactarme. Y no, pues qué bueno que te hayas interesado, que hayas visto algo particular en mis clases, que seguramente otro podría estar como esponjándose por mis metodologías. No te preocupes, profe. Digamos que Es algo, posible o que la sea, critiquen, ¿no? no sé, Que digan puede que ser. esa profesora que está dictando allá en artes, porque son tan chocolocos, porque son tan hippies. Puede que digan eso, pero también pueden decir, ve, chévere que no siga esos lineamientos de siempre. Entonces, bueno, puede ser un aporte diferente, algo que ellos digan, bueno, vamos a estudiar más esto. Entonces, pues, ¿por qué no mostrarlo, profe? Me parece Ah, muy bueno, bacano muchas esto. gracias. Muchas Listo, gracias. profe. A Ven, ti. una preguntita, Sí. para finalizar, una preguntita. ¿Tú vas a entregar, qué vas a entregar de esta entrevista? ¿Un documento? ¿Cómo va a ser ese documento? Pues, profe, voy a entregar la grabación al profe. Y digamos que tengo que hacerle un análisis con base a unos textos que él nos envió. Entonces, tan pronto yo termine de leer esos textos, porque son como tres y me falta uno, entonces yo le hago el análisis a la entrevista, de pronto que vi todo ello, y pues el profe únicamente ve la grabación y ve el análisis y ya, eso es todo, profe.
nadie lo va a conservar, Pero, o sea, nada. no vas a entregar un documento del análisis de esta entrevista. Sí, señora, sí, pero digamos no voy a digitalizar la entrevista, solamente va a ser la No. grabación. Ujú. Entonces, ¿yo puedo tener acceso a ese documento que tú vas a entregar? Sí, yo creería que sí, sin embargo, sí, yo creo que sí. Tan pronto yo lo finalice, si quieres te lo envío. Sí, ¿Sí? sí, sí, Listo, sí. Sí, no es hay lo ningún problema. correcto. Eso es lo correcto porque cuando usted se dedique a trabajar con contextos en comunidad y si hay entrevistas, además del consentimiento, su merced Ujú, le tiene que devolver algo a cambio a la persona que, o a sí. la comunidad donde usted extrajo la información, ¿sí? Ujú, Eso es en la universidad pedagógica se ha buscado una especie como de ética en la investigación. Entonces, yo ujú, siempre los jodo a mis estudiantes porque o a los que están en trabajo de grado, porque como así que se van, bueno, no solo acá en la pedagógica o en arte, sino que digamos, en antropología o en cine o en cualquier área donde hay una investigación con comunidad, pues extraen los datos, hacen documentales muy lindos, donde los premian internacionalmente, ¿sí? Pero ujú. pero la comunidad ni enterada de qué fue lo que hizo esa persona que llegó, grabó Sí. y ya, y se fue con las imágenes y se ganó todo, ¿sí? No, ni idea. Entonces, bueno, ¿cómo se le retribuye a la persona? Sí, a las personas a las que le ofrecieron el tiempo y el intercambio de conocimiento, ¿sí? Que a Sí. la larga estas personas lo hacen quedar bien a los investigadores, a las investigadoras, y pues, y gratis, y de chévere, ¿no? Entonces, Ujú, yo juego mucho con eso, yo juego mucho con eso ujú. sobre la ética en la investigación. Entonces, Listo, profe, no te preocupes. te Yo te agradezco. lo estaré enviando tan pronto lo termine. Muchísimas gracias y quedamos en contacto. ¿Listo, profe? Listo. Listo, Juliana, nos vemos Bueno, pues. profe. Chao, Que cuídate. estés bien. Gracias. Chao. Chao.